él fue y se subió a la barda y se echó un discurso dirigido a los muertos, pidiéndoles que no votaran por el Benjas. Porque en aquel entonces, no en esa ocasión, pero mucho antes, se decía que hasta los muertos votaban por el PRI. En esa ocasión no votaron los muertos, votaron los hijos de los muertos por mí, los hijos vivos de los muertos. Pero yo le hablé para felicitarlo, porque se me hizo mediáticamente, a través de los medios de comunicación, pues un evento muy padre. Pero esas eran formas de hacer una crítica al sistema, al proceso electoral de aquel entonces, de ocupar espacios en los medios y de poder, obviamente, hacer llegar un mensaje profundo, más allá de lo mediático que era y de lo impactante, que creo que esas son las combinaciones fundamentales. En aquel entonces mi partido no nos dejaba participar a debates. Me hubiera encantado, pero no nos dejaba. Era una línea que no nos dejaba. Entonces hubo un debate y yo no fui. No porque no hubiera querido, sino porque no me dejaron. Y entonces se equivocó Enrique y en vez de poner unos cuernos, que era su símbolo, el chivo cabrío, sí, en vez de poner los cuernos en la silla vacía, que era la mía, se equivocó y se los puso Jorge Padilla. Entonces eso salió en la prensa. Al día siguiente me mandó ese cuadro que conservo con mucho cariño, que dice: Benjas, una figura mía, los cuernos del chivo cabrío, y dice: los cuernos eran para ti, ya que te volviste a rajar a un debate, y por un acerere mío se los puse a Padilla sin merecerlo y le pido perdón. Mayo 12 del 88, o sea, hace, ¿qué serían? 19 años. 19 años y todavía lo tengo enmarcado, porque para mí Enrique Canales es una gran persona, gran amigo, y si esa vez competimos y le gané. Cuando yo llego a la dirección del periódico El Porvenir en 1981, hubo algunos regiomontanos que vieron con temor mi arribo, porque empezamos a abrir las páginas del periódico a todas las expresiones ideológicas, a las distintas plumas. Realmente lo que estábamos haciendo es llevar al extremo la libertad de expresión. En todas estas aventuras, Enrique y yo empezamos a platicar algunas alternativas de cómo podía también involucrarse en las páginas del periódico. Y como justamente en el periódico también una de nuestras mayores preocupaciones era cómo impulsar la creación artística, o sea, no únicamente cómo podíamos darle difusión a lo que yo había, sino también cómo impulsar y promover la creación artística. Una de las formas que encontramos en una primera instancia fue con un póster que él tuvo en la contraportada de la primera sección del periódico durante mucho tiempo de manera exclusiva, y después el mismo Enrique me dijo: Jesús, pero impulsemos a nuevos artistas. Entonces al final lo empezamos a compartir con otros artistas. El maestro pintor también es autor de libros. Entre sus obras contamos con El cultivo de tu fregonería, La esencia del cultivo de la fregonería, Friégate bonito para escoger tu carrera, Friégate bonito para conseguir empleo y Friégate bonito para subir de puesto. Me pidió que se lo presentara, lo presentamos Mauricio Fernández y yo, si no me equivoco, en el Museo Monterrey, estaba lleno de gente. Y bueno, le hicimos una presentación muy cotorra, en el sentido de que, por ejemplo, yo me dediqué a señalarle errores desde redacción y algunos de ortografía, hasta uno que es encantador y que yo no sé si lo corrigió en la segunda edición. Hay un momento en que Enrique decía:
en la literatura humana, y yo volteé y le pregunté, ¿cuál otra hay? Los changos todavía no tienen literatura, ¿no? Nada más hay literatura humana, y soltó la carcajada. Curiosamente me ha invitado a presentar un par de sus libros y bueno, pues me ha tocado compartirlos con algunas gentes muy importantes, pero pues cada quien tenemos sus puntos de vista. Y Enrique te invita, no crees que por un decir bien un palero, no, era precisamente por divertirse, que tengas una opinión diferente de su libro y una crítica de su libro y algo diferente de una visión ajena a la que él tuvo, ¿no? Y no sabes, yo me divertí muchísimo. Y en el caso de Enrique, bueno, lo que yo decía, de unas carcajadas como gozando la crítica, es otro nivel de éxito. Su definición de copiar, que lo corrige y dice copia innovando. Yo sí lo estoy copiando y sin innovar. Yo creo que si yo logro hacer una copia exacta de Enrique, yo ya voy de gane. Y obviamente su estilo, su formato, su manera de ser, su manera de desenvolverse es único. No conozco a nadie con esa manera tan inteligente de decir y de expresar. Y bueno, pues lo ves tú en sus libros, lo ves tú en su escritura, lo ves tú en su obra, lo ves tú en su pintura, en su vidrio, lo ves tú saliéndose del cuadro. Pero que además es un gran estudioso, y eso es lo que la gente no sabe. Ese me es un tema encantador porque él documenta cada cuadro. Bueno, yo creo que Enrique es una de las pocas personas que yo conozco que es capaz de andar en muchos campos y en todos hacerlo bien. Entonces Enrique pues es un caso raro de un ingeniero, muy buen ingeniero, un investigador, muy buen investigador, y un artista, pero no artista con H de los que hartan, sino artista de veras, ¿verdad? Entonces, un pintor, un escultor, un creativo. Y sobre todo hay una cosa muy bonita de Enrique, que su obra es alegre. Una persona con un gran valor. Ha luchado por los valores de la libertad, de la democracia, de la eficiencia del Estado. Es un personaje que además yo tengo el privilegio de conocerlo bien, de haber compartido pues un tiempo de intercambio de reflexiones, de planteamientos sobre el humanismo y la política. Es un gran personaje de Nuevo León, a quien el Estado y el gobierno le ha reconocido esta calidad, otorgándole la medalla al mérito cívico. Era una persona genial, una persona
muy dedicada a temas, pues un doctorado, una persona